Entre mi hermano y yo, desvivimos a mi papá por coraje. Miren, esto no es algo que se ande contando en la mesa de Navidad, pero en el pueblo ya la gente sospechaba que las cosas entre ese señor y sus hijos iban a terminar en un cobro de cuentas. No era un secreto para nadie que el viejo, un hombre de esos tercos, de mano dura y con un genio de los mil demonios, se había encargado de hacerle la vida de cuadritos desde que eran unos niños. Pero los años pasan, los hijos crecen y el coraje también. En lugar de apagarse, se va acumulando en el pecho como el gas de una mina dispuesta a explotar a la menor chispa. La gente del barrio siempre decía que el hermano mayor y el hermano menor eran como el agua y el aceite, totalmente distintos en todo, menos en una sola cosa: el resentimiento tan profundo que le guardaban a su padre. Aquella noche de verano, el calor no era lo único que sofocaba. La tensión en esa casa se podía contar desde muy lejos. El viejo había vuelto a hacer de las suyas, cruzando una línea que los hermanos ya habían jurado no volver a tolerar. Ya no se trataba de una simple discusión por terrenos o por dinero. Era el orgullo, el cansancio de años de humillaciones y un coraje tan viejo que finalmente encontró su plan de ebullición. Los que conocen el chisme más de cerca cuentan que todo empezó en la cocina. El hermano menor llegó a la casa con la cabeza caliente por los reclamos de siempre. Y ahí estaba el padre, sentado en su sillón de siempre, soltando comentarios venenosos como si todavía tuviera el control absoluto de las vidas de todos. Cuando el hermano mayor entró y vio la escena, supo de inmediato que esa noche no iba a terminar con su vida. Con una simple disculpa o con algún porrazo para irse a dormir. Hubo miradas. Entre los dos hermanos bastó solo un segundo de contacto visual para entender que el límite se había alcanzado. El viejo, confiado en su supuesta autoridad, no vio venir el momento en que el miedo de sus hijos se transformó por completo en pura rabia compartida. Dicen las malas lenguas que él reclamó haber escuchado entre el ruido de los gritos, pero que nadie quiso reportar porque al final del día los planes en esa casa ya eran parte del paisaje cotidiano. El chisme se pone denso aquí, porque nadie sabe con absoluta certeza quién dio el primer paso, pero lo que sí es seguro es que actuaron como un solo bloque. El coraje los unió de una forma casi quirúrgica, mientras el viejo intentaba levantarse para imponerse como siempre lo hacía. El hermano mayor lo contuvo. No hubo espacio para las palabras de arrepentimiento ni para las amenazas que el padre solía gritar cuando se sentía desafiado. El menor impulsó por los recuerdos de tantas injusticias, hizo lo propio. Fue un asunto de minutos, un torbellino de reflejos y de respiraciones agitadas, donde el peso de los años de abuso cambió de bando en un instante. El viejo, que se creía invencible, se dio cuenta demasiado tarde de que sus hijos ya no eran los niños indefensos a los que podía doblegar. La adrenalina y el terror, acumulados, tomaron el control de la situación. Para cuando el silencio regresó a la habitación, el destino del padre ya estaba sellado. La vida se le había escapado entre el forcejeo y el calor sofocante de la noche, dejando a los dos hermanos parados frente al cuerpo de la persona que les dio la vida, pero que también se las había amargado. El verdadero arte del chisme no es cómo pasa el asunto, sino cómo se maneja después. Imagínense la escena, los dos hermanos ahí, sudando, con el corazón queriendo salirse del pecho, mirando lo que acababan de hacer. Cualquiera pensaría que entrarían en pánico, que empezarían a gritar o a culparse mutuamente. Pero el reporte de quienes supieron el medio del asunto dice todo lo contrario. Hubo una calma fría, casi sepulcral. Se sentaron a la mesa, se sirvieron un vaso de agua y se miraron. No había remordimiento en sus ojos, solo el alivio pensado de saber que la sombra que los perseguía finalmente había desaparecido. Sabían perfectamente que a partir de ese segundo
Sus vidas estaban ligadas para siempre por un pacto de silencio que ni el fiscal más asunto podría romper. Empezaron a planear el siguiente paso con una sangre tan fría que nadie les conocía, limpiando la escena, borrando rastros y construyendo la historia que le encontrarán el resto del mundo. Al día siguiente, el pueblo se despertó con la novedad de que el viejo no aparecía por ningún lado. Los hermanos salieron a preguntar, pusieron cara de preocupación y jugaron el papel de los hijos consternados de una manera impecable. La policía fue, husmeó, preguntó a los vecinos, pero en el lugar donde sabían cómo era el señor, nadie se esforzó demasiado por buscar explicaciones profundas. Unos decían que se había ido con el dinero que tenía guardado, otros que finalmente alguien de fuera le había cobrado una deuda vieja. Pero la verdad corre por lo bajo, como el agua subterránea. El chisme quedó flotando entre las paredes de los que realmente sabían cuánto coraje le tenían, los hermanos. Hoy en día, cuando la gente los ve pasar caminando juntos por la calle, tan tranquilos y tan unidos, los viejos del lugar bajan la voz y murmuran entre dientes. Saben perfectamente que la justicia de la calle es silenciosa y que el secreto de lo que pasó aquella noche con el padre se quedará bien guardado entre esos dos hermanos hasta el día en que a ellos también les toque rendir cuentas. La verdad es algo sumamente impactante. Leí esta historia y me quedé en shock. Pero pues sí, o sea, son historias reales que suceden día con día y pues, ¿qué se le puede hacer, verdad? Muy fuerte. Me quedo reflexionando muchas cosas. Pero bueno, si alguien tiene alguna historia que nos quiera compartir con mucho respeto, por favor coméntenla y pues ahí la estaré leyendo en los comentarios. Y si me parece muy buena la historia, la usaré en un siguiente video. Y pues bueno, no se olviden de darle like, suscribirse y envíen nuestros videos para que más personas puedan llegar a ver este contenido. Gracias por ver, nos vemos en un siguiente video. Los amo, bye.